Hola chicos, bienvenidos a la clase 12 del curso de cálculo avanzado. En esta clase vamos a estudiar la regla de la cadena, que es una herramienta que ustedes conocen del curso de cálculo y que también es válida en varias variables. De hecho, esta regla de la cadena también la podemos mirar como un criterio suplementario de diferenciabilidad, que lo vamos a incorporar a los que ya tenemos. Entonces, vamos directo al teorema. Sean f y g dos funciones f de omega subconjunto de Rn a Rm y g de lambda subconjunto de Rm a Rp, con omega y lambda dos conjuntos abiertos, respectivamente de Rn y de Rm. Y sea x0 un punto de interés en omega, tales que f de omega está contenido en lambda. Esto dice que la imagen de f está contenido en lambda. Recuerden aquí que f de omega es otra forma de escribir imagen de f. ¿Ya? Segundo, f es diferenciable en el punto x0. Y tercero, g es diferenciable en el punto f de x0. Recuerden que como f llega a Rm, este f de x0 es un vector de Rm. Y esta condición me dice que este punto de hecho está en el dominio de g. ¿Ok? Con eso en mente, si tengo estas tres condiciones, entonces se tiene que la composición g o f, que va de omega a Rp, que va del dominio de la primera al recorrido de la segunda, es diferenciable en el punto x0. Y más aún, su derivada es la derivada de g evaluada en f de x0 por la derivada de f en el punto x0. Ya, tratemos de entender esto un poquito mejor. ¿Qué es lo que está haciendo la composición? Yo tengo mi función f que parte de omega y me manda los puntos a Rm. Aquí entre medio está Rm. Y por otro lado, tengo un subconjunto de Rm, lambda, donde hay una función g que me manda los puntos de lambda al espacio Rp. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la composición? La composición elimina este paso intermedio y se va directo desde omega hasta Rp. Recuerden que la composición g o f de x es evaluar g en f de x. Para que esto esté bien definido, necesito que los puntos del dominio de f lleguen al dominio de g. Si no, si un punto de acá me cae afuera, entonces no lo puedo evaluar en g. Ya, pero ese no es el caso. El caso del teorema nos dice que, de hecho, la imagen de f está contenida en lambda. Por eso esta condición es necesaria. Ya, pues, y esto es lo que hacen los puntos. Toma un punto x0, f lo manda a lambda, lo transforma en f de x0, y ahora f de x0 es, si quieren, un nuevo vector y, y esto me manda a g de f de x0, o sea, me manda a g de y. De y0, pongámosle, para mantener la notación. ¿Ok? Eso es lo que, así funciona la composición. Ahora, ¿qué es lo que me dice este teorema? El teorema lo que me dice es que si g o f está bien definida, entonces tengo un nuevo criterio de diferenciabilidad. ¿Cuál es ese criterio de diferenciabilidad? Tengo que, si f es diferenciable en x0 y g es diferenciable en f de x0, entonces g o f es diferenciable en x0. Ojo, esto es solo de ida. La vuelta es falsa. G o f podría ser diferenciable en x0, pero alguna de sus componentes podría fallar. ¿Ok? Entonces, esta condición es un nuevo criterio de diferenciabilidad. Si puedo chequear que las componentes son diferenciables respectivamente en x0 y en f de x0, entonces la composición es diferenciable en x0. Y también nos da una regla de cálculo. Lo que nos dice es que si f es diferenciable en x0 y g es diferenciable en x0, entonces el jacobiano de g o f en x0 es el jacobiano de g en f de x0 por el jacobiano de f en x0. Fíjense que esto de aquí es un producto matricial, ¿sí? Recuerden que los jacobianos son matrices y esto calza perfecto porque el jacobiano de g tiene que ser una matriz de p por m y el jacobiano de f es una matriz de m por n. Y para poder multiplicar matrices lo que necesito es que la dimensión de al medio, entre comillas, sea la misma, ¿cierto? Y esto me va a quedar entonces una matriz de p por n que calza con el, con el dominio y el recorrido de g o f, con las dimensiones del dominio y el recorrido de g o f. Perfecto, eso sería el teorema. Este teorema es muy potente, veamos cómo se usa, ¿ok? Primero veamos un ejemplo directo, consideremos dos funciones f y g de R2 en R2 y de R2 en R3 respectivamente,
tal que f de xy es igual a x cuadrado más 1 y cuadrado, y g de v es igual a u más b, u y v cuadrado. Fíjense que aquí, en g, cambié los nombres de las variables. Eso es un poco a propósito, ¿sí? Para no confundirme con las variables de f, porque al final me interesa que las variables de partida estén claras, x e y las variables intermedias, u y v, también estén claras. Ya. Verifiquemos que la composición es diferenciable en todo punto de R2 y calculemos la derivada en el punto 1, 1. Ya. Hagamos eso. Entonces, tenemos este ejemplo directo. Lo primero es notar que en este caso omega es R2, f de omega, o sea, la imagen de f, está contenida en R2, porque R2 es el recorrido de f, y en este caso, lambda, el abierto dominio de G, es R2. Así que mi primera condición, que es que f de omega esté incluido en lambda, se tiene. Perfecto. Entonces ahora lo que necesito es ver que f y que g son diferenciables en cualquier punto del dominio, ¿cierto? Cualquier punto de sus dominios. Para eso, simplemente vamos a calcular las derivadas parciales y vamos a ver que son continuas. Partamos por f. Entonces, sea un punto xy en R2. Entonces, fíjense, esto ustedes después lo pueden chequear con más tranquilidad. Las derivadas parciales en este punto son súper fáciles de calcular. Esto es simplemente de f1 a de x es 2x, de f1 a de y es 0, de f2 a de x en x, y es 0, y de f2 a de y en x, y es 2y. Aquí me faltó un x, y evaluado, ¿cierto? Ya. Y por lo tanto, bueno, de acá el jacobiano en el punto x, y es simplemente la matriz 2x, 0, 0, 2y. Acuérdense que en esta matriz simplemente con filas funciones, columnas coordenadas. Perfecto. Ya. Las derivadas parciales son claramente continuas en todo el espacio, ¿cierto? Así que derivadas parciales continuas nos dice que f es diferenciable en el punto x, y. Perfecto, tenemos la diferenciabilidad de f. Entonces, ahora vamos a la diferenciabilidad de g. Entonces, sea u, b un punto de R2. Ahora hay que acordarse un poco de la función g. Recordemos que g de u, b está dada por u más b, u y b cuadrado. Ya, entonces, las derivadas parciales se los pido a ustedes chequear, pero es simplemente el jacobiano de g en u, b. Ustedes chequean que esto es cierto, es simplemente 1, 1, 1, 1, sí, está bien, 1, 0 y 0, 2b, ¿sí? Este es el jacobiano donde aquí está la función 1, este es g1, las derivadas de g2 y las derivadas de g3. Entonces, de acá también puedo concluir que por derivadas parciales continuas, g es diferenciable en u, b. Ya, y esto me sirve para cualquier punto
u,b. Y antes eso me servía para cualquier punto x, y. Entonces, por lo tanto, tengo que para x, y en R2, que es el dominio de f, o en omega si quieren, tengo que f es diferenciable en xy y tengo que g es diferenciable en f de xy. ¿Sí? Porque de hecho es diferenciable en cualquier punto, así que en particular es diferenciable en f de xy. Así que regla de la cadena, g o f es diferenciable en xy. Ya, ahora nos piden calcular la derivada de g o f en el punto 1,1. Y esto es simplemente la derivada de g evaluada en f de 1,1 por la derivada de f evaluada en 1,1. ¿Ya? ¿Quién era la derivada de g? La derivada de g era la matriz 1, 1, 1, 0, 0, 2b, ¿cierto? Y esta la estoy evaluando en el punto f de 1, 1, que ustedes pueden chequear, es el punto, de hecho, 2, 1. Y esto lo estoy multiplicando por la derivada de f, y la derivada de f era la matriz 2x, 0, 0, 2y, y esta evaluada en el punto 1, 1. Evaluando, esto es simplemente... perdón. Hay un botón que hace eso, ya aprendí cómo funciona. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Ya sí. Esta es la derivada de g o f y ahora tengo que evaluar en los puntos. Entonces, esto evaluado me queda la matriz 1, 1, 1, 0, 0, 2 por la matriz 2, 0, 0, 2. Y esto ustedes simplemente lo chequean de álgebra lineal, multiplicación de matrices, es simplemente la matriz 2, 2, 2, 0, 0, 4. Y eso sería. Así se calcula las derivadas parciales, o sea, así se calcula la derivada del jacobiano utilizando regla de la cadena. ¡Súper! Volvamos a las diapositivas. Ya. Entonces, habíamos visto ya este ejemplo, verificamos que era diferenciable en todo punto y calculamos la derivada en un punto específico. Ahora veamos un ejemplo más teórico. Sea A una matriz de, perdón, aquí me equivoqué, esto debería ser M por N. Una matriz de M por N a valores reales y B un vector en Rm. Considera la función f de Rn a R dada por f de x igual 1/2 de la norma al cuadrado de ax menos b. Muestre que f es diferenciable en todo punto de Rn y que para un punto cualquiera x0 en Rn calcule su derivada de f de x0. Ya. Este ejemplo es bastante más teórico porque ahora no tenemos una dimensión fija, pero estamos trabajando con cosas conocidas. Tengo la norma euclidiana al cuadrado y tengo una función lineal afín. ¿Recuerden? Recuerden de álgebra lineal que la matriz A por X, o sea, que A por X menos B, donde A es una matriz y B es un vector, me definía una función lineal afín. Que ustedes a estas alturas deberían manejar bien. Ya. Veamos cómo se hace este ejemplo. Entonces, lo primero es definir dos funciones. Vamos a descomponer esta función f. En el ejercicio anterior nos dieron las componentes. Ahora nos tiene una función f completa y lo que voy a hacer es descomponerla en dos funciones fáciles de derivar. ¿Ok? Entonces voy a definir la función g que va de Rn a Rm
y que lo que hace es mandarme un x a la función ax menos b, ¿cierto? Al valor ax menos b. Y voy a definir una segunda función, h, que va de Rm a R, y que lo que hace es mandarme un punto y, me lo manda a un medio de la norma de y al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que con esta definición tengo que f es de hecho h o g. Más aún, tengo que, entonces, bueno, tengo que f lo puedo escribir como h o g y ahora puedo tratar de aplicar regla de la cadena. Entonces, observen que como está definida esta cosa, la imagen de g está contenida en Rm, que es igual al dominio de h, y el dominio de h y el dominio de g, los dos son abiertos. Por lo tanto, la condición g de Rn incluida en Rm la tengo gratis, igual que en el ejercicio anterior. Entonces ahora uno debería calcular las derivadas parciales. Lo que también uno puede hacer es llegar y calcular el jacobiano y ver que el jacobiano es continuo. Es exactamente lo mismo. Se los voy a dejar como ejercicio porque no tengo mucho más tiempo, pero les dejo propuesto verificar que la derivada de g en un punto cualquiera, el jacobiano de g, es la matriz A. Para eso van a tener que calcular las derivadas parciales de cada punto y después armar la matriz jacobiana y verificar que coincide con A. Y la derivada de h en i es igual al vector i traspuesto. O sea, es la matriz que tiene una fila y m columnas, que me da i1, i2 hasta im. ¿Ok? La gracia es que estas dos funciones, por derivadas parciales, estas dos funciones son continuas. Entonces, por el teorema de derivadas parciales continuas, tengo que g es diferenciable en todo x en Rn y h es diferenciable en todo i de Rm. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Porque me pidieron calcular, ahora lo que tengo que hacer es calcular la función de f en x0. Perdón, aquí me falta la conclusión. Disculpen, esto fue muy rápido. Perdón. Eso es por derivadas parciales continuas y ahora por regla de la cadena, f, que es igual a h o g, es diferenciable ¿en qué? En todo x. En todo x en Rn. ¿Por qué? Porque el dominio de la composición es el dominio de la primera, el dominio de G. Entonces, la diferenciabilidad se estudia en los puntos del dominio de G. Entonces, la composición f igual h o g es diferenciable por regla de la cadena. Esta es otra forma de utilizar regla de la cadena. Parto de una función que a priori no sé derivar y la descompongo en cosas que son más fáciles de derivar. ¿Sí? Ya. Entonces, por último nos pedían calcular de f en un punto x0 cualquiera. ¿Sí? Entonces, de nuevo, regla de la cadena. Esto nos dice que d de f o g, perdón, d de f en x0 es igual a la derivada de h o g en x0
que es igual a la derivada de h en g de x0 por la derivada de g en el punto x0. Entonces, ¿quién es? Entonces, la derivada de h, recordemos que era y traspuesta. Y traspuesta, ¿evaluada en qué? Evaluada en y igual a g de x0. ¿Sí? Por la derivada de g en x0, y la derivada de g era siempre la matriz A. Entonces, ¿quién es g de x0? G de x0 es, entonces tengo y traspuesta, evaluado en y igual a por x0 menos b. Esa es evaluar en g por a. Entonces, esto a priori me queda a por x0 menos b traspuesto multiplicado por a. Sin embargo, fíjense que este elemento de acá es una matriz de 1 por 1. ¿Por qué? Porque esta matriz de acá es de 1 por m, y esta matriz de acá, perdón, es de 1 por n. Y esta matriz de acá es m por n. Bueno, no, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Esta es la derivada y está bien, es consistente y es efectivamente de dimensiones 1 por n. Ahora, si uno quisiera calcular, por ejemplo, el gradiente de f en el punto x0, el gradiente de f en el punto x0 es la derivada de f en x0 traspuesta, ¿cierto? Y esto nos quedaría, en este caso, a traspuesta por a por x0 menos b. Ok. Así también se puede ocupar el teorema de regla de la cadena. Parto con una función, la descompongo en dos funciones, que sé derivar, las derivo, muestro que son diferenciables y después por regla de la cadena hago simplemente el cálculo que hicimos acá para df de x0. Ok, chicos, eso sería la clase de hoy. Estuvo un poco larga, lo sé, pero Gianfranco en la próxima clase, en las próximas dos clases probablemente, les haga más aplicaciones de este mismo concepto, ¿sí? Que es muy, muy, muy importante. Los dejo con el siguiente ejercicio. Vimos que este criterio era solo hacia un lado. Este es un ejercicio para tratar de probar que de hecho no funciona de vuelta. Si tengo que f y g son diferenciables, entonces la composición es diferenciable, pero la vuelta no es cierta. Ya, para eso, considero una función f de la forma x por y cuadrado dividido raíz de x cuadrado más y cuadrado si x es distinto de 0 y 0 si xy igual 0. Calcule las derivadas parciales de esta función. Esto usted ya sabe hacerlo. Y por lo tanto, si tiene las derivadas parciales, tiene el jacobiano, ¿cierto? Tiene df en el punto 0, 0. Y ahora consideren una función g que va de R en R2 dada por g de t igual t, t. Muestre que f o g' evaluada en 0 es un medio. Ya, fíjense aquí que f o g en realidad es una función que va de R a R, porque g parte de R llega a R2, R2 es la dimensión intermedia, la compongo con f y vuelvo a R. Entonces, para calcular la derivada de una función de R a R, solo tengo que calcular este límite de acá. ¿Sí? Entonces, demuestren que calculando este límite así, por definición, les da un medio. Y muestre que df de g de 0 por dg de 0 es igual a 0. O sea, calculen el producto de los jacobianos que nos debería dar la regla de la cadena y les da 0. Ahora, la derivada va a ser distinta que el producto de los jacobianos. Y la pregunta es, ¿falló la regla de la cadena? Sí, no, ¿por qué? Los dejo con eso, chicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.